Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Escribe Pablo: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Amén. Tras un precioso himno, el que vimos el domingo pasado en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos encontramos aquí con una fuerte advertencia. El Espíritu del Señor dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El texto continúa y el apóstol Pablo nos comparte, a modo de ejemplo, algunas falsas doctrinas que causarán estragos en el futuro. Ahora bien, antes de ponernos con ello, cómo no, habría que reflexionar primero sobre el significado del término apostasía y por qué genera tanta controversia entre las iglesias de hoy en día. Apostatar significa cambiar de posición, apartarse, abandonar algo, alejarse de ello. Y en este contexto se entiende que es un asunto espiritual, que algunos se apartarán de la fe y por lo tanto de Dios, de la Iglesia, para seguir falsas doctrinas. Pero esto significa que las personas que hagan esto, que apostaten, perderán su salvación con Dios, perderán su relación con Dios para siempre. ¿O Dios tendrá misericordia de ellos si en algún momento se vuelven a arrepentir? ¿Puede un hijo de Dios dejar de creer? ¿O si deja de creer es que no era un hijo de Dios? Como veis, muchas preguntas. Y la apostasía se ha vuelto en un tema recurrente. A muchos les encanta hablar sobre la apostasía, quizá porque es un asunto polémico, o también porque es una manera de meter miedo a la iglesia, lo cual no me parece en absoluto una buena razón. Pero ya sabéis que muchas personas usan la Biblia para sacar un beneficio personal. Y aunque no estoy evidentemente de acuerdo con la postura atea ante la fe, sí la estoy en cuanto a la postura que tienen por lo general ante la religión. A lo largo de la historia se ha usado la religión para meter miedo al pueblo, para manipular a las masas, imponiendo normas, costumbres, leyes, cuando lo que se debe enfatizar es a Cristo, a su amor, a su sacrificio y a la seguridad que tenemos en su Santo Espíritu. Pero claro, muy pocos se han centrado en predicar el nombre que es sobre todo nombre. Prefieren predicar un sistema y, si es posible, imponerlo. Fijaos el contraste entre el gran uso que se hace de la apostasía como tema para predicar y el empleo del término en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis cuántas veces escribe Pablo acerca de la apostasía? 2 veces. Y aparte de esta, el otro ejemplo es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Os dais cuenta, por tanto, del daño que hace la predicación temática, la predicación manipulada por personas que de algún modo quieren meter miedo a las congregaciones? Da pie a que muchos predicadores se obsesionen con ciertos temas y no dejan que la palabra de Dios hable sobre todos los temas que considere en la proporción que el Espíritu ha determinado, ni más ni menos. La palabra griega que se traduce como apostatar, por supuesto, se usa en más escritos del Nuevo Testamento, pero no en el sentido que lo usa Pablo. Es cierto que como concepto, Hebreos capítulo 3, capítulo 5 y capítulo 6 tratan la idea de la apostasía.
Y ya llegaremos a esos textos en algún momento. Pero no se nos debe olvidar que lo que traducimos como apostatar, también lo podemos traducir como apartarse y alejarse. Y cuando valoramos estas acepciones, nos damos cuenta de que quizá le hemos dado demasiado peso, demasiada fuerza a la palabra apostatar. No obstante, enfrentémonos a este término. Hagamos el ejercicio de reflexionar en ello. ¿Pueden los creyentes apostatar? ¿Son todos los creyentes hijos de Dios? ¿Pueden los hijos de Dios apostatar? A estas alturas sabemos que muchas personas pueden creer en Dios y sobre todo decir que creen en Dios, pero otra cosa muy distinta es que tengan una relación verdadera con Él, que lo amen, que busquen hacer su voluntad. Siendo drásticos, hasta los demonios creen y tiemblan, mas no tienen una relación íntima con Dios. Y a lo largo de los evangelios, incluso un texto tan famoso como la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8, versículo 13, podemos ver que hay gente que puede creer en Dios por un tiempo, pero cuando viene la prueba, se aparta. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué sucede con ellos? ¿Son ovejas o no son ovejas de Dios? ¿Puede perder Dios una oveja o Dios es capaz de abandonar todas, como dice la parábola, e ir a por ella? ¿Es Dios quien da la vida por los suyos y luego los abandona a su suerte? ¿O les acompaña hasta las últimas consecuencias? Pues esa es la cuestión a tratar también, hermanos. Y claro, ya sabéis, las iglesias están divididas en muchos temas. Y entre ellos está el asunto de la seguridad de la salvación. ¿La salvación se pierde? ¿Sí o no? Un bando cree que la salvación se puede perder, que es responsabilidad del individuo mantener ese regalo de Dios. Y otros piensan que la salvación es segura, que depende completamente de Dios, que el énfasis está en que pertenecemos a Dios y que Él nada puede perder. ¿Qué diremos entonces? ¿Que Dios hace nacer de nuevo a ciertas personas para que luego mueran por sus delitos y pecados de nuevo? No tiene sentido, ¿verdad? Es más, a estas alturas ya hemos abordado casos donde Dios ha mostrado que es capaz incluso de terminar con la vida terrenal de una persona con el fin de que su alma no se pierda. Lo vimos en la carta a los Corintios. Pues en verdad no se puede perder, ya que Dios no pierde ni una sola oveja porque Él es el buen pastor. Juan capítulo 10. Y nada nos puede separar de Él. Romanos capítulo 8. Entonces, ¿quiénes pueden practicar la apostasía? ¿Quiénes pueden caer en esta conducta o en esta decisión? Algunos teólogos dirían que aquellas personas que profesan una fe, que incluso se congregan en una iglesia, pero que todavía no han experimentado la regeneración y el nuevo nacimiento por obra del Espíritu de Dios, quizá serían personas que puedan apostatar. Pero antes de reflexionar en esta posible respuesta, yo me plantearía la pregunta por el cuándo. ¿Cuándo o en qué contexto se dará la apostasía? Pues en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice que en los últimos tiempos. Y debemos relacionarlo con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, porque es el único texto donde Pablo trata el tema de la apostasía, aparte de este, y además lo trata allí primero. Por lo tanto, es importante vincularlo. Y al hacerlo comprobamos que esta apostasía se dará bajo un marco crítico. El espíritu se habrá ido, según 2 de Tesalonicenses. ¿Recordáis que lo vimos? Si el espíritu se va, los que tienen el espíritu, es decir, los hijos de Dios, se irán con él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le da tanto bombo a la apostasía? ¿Por qué tanta obsesión con este tema? ¿Por qué cuando buscamos en Google o en YouTube acerca de este tema encontramos
hojas y hojas, horas y horas y horas sobre predicadores hablando de este tema como si casi fuese el único que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un tema polémico. Porque a muchos les gusta la controversia, el hablar por hablar y perder el tiempo. Algunos viven de esto y manipulan al resto con miedo, cuando en verdad el Evangelio de Cristo es todo lo contrario, es amor, es gracia, es perdón, es reconciliación, es la mayor y mejor buena noticia que podría existir. Así que, ¿cómo no centrarnos más y más en Él, en la seguridad que Él nos ofrece, en la misericordia que Él tiene para con los demás y para con nosotros primero? Ahora bien, volviendo al asunto de qué significa la apostasía y quiénes son los que pueden apostatar, creo que debemos aclarar que para que una persona apostate de la fe, primero debe saber lo concerniente a la fe. Al menos lo más esencial. Y aquí algunos podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo. ¿Se puede conocer de forma teórica a Dios sin ser, mejor dicho, un hijo de Dios? Judas, por ejemplo, no tenía una relación genuina con el Señor, pero tenía conocimiento de Él, cierto conocimiento, al menos en un sentido teórico. ¿Pueden existir personas así en las iglesias? Personas que tengan delante a grandes siervos de Dios, que expongan la palabra con temor y temblor, y aún así no conocer al Señor, no tener una relación con Él. Pues, desde luego, que ninguna iglesia es perfecta, ningún pastor es perfecto, nadie es perfecto. Judas tuvo al perfecto delante y aún así no se convirtió. No solamente no se convirtió, lo traicionó, lo entregó. Así que ahí nos damos cuenta de que, en efecto, ante incluso un modelo sin mancha, sin pecado, sin ningún defecto, como fue Cristo, hay personas que pueden estar al lado de Él y no creer en Él, no tener una relación con Él. Pueden decir, soy discípulo de Jesús, convivo con los discípulos de Jesús, camino con Jesús, pero no creo en Él, no daría mi vida por Él, prefiero más bien darle a Él por unas monedas, porque soy yo el que importa, no Él. ¿Pueden existir personas así en las iglesias? Pues yo creo que sí, desde luego. Sobre todo porque quien ve la convicción en el fondo de nuestro corazón es Dios. Nosotros podemos decir lo que queramos, hasta podemos autoengañarnos, pero quien de verdad sabe si ha comenzado la obra en nuestras vidas, y por supuesto que la acabará por ello, es el Señor. Nadie más. Así que, cómo no, pues aparte de existir personas así, ya os lo he mencionado varias veces, hasta incluso existen teólogos que por su forma de hablar, de ser, de comportarse, incluso ellos mismos lo dicen. Yo estudio a Dios, pero no tengo una relación con Él. Hay iglesias incluso en Europa donde los pastores no son cristianos, pero son pastores, son predicadores, pero no son cristianos. Y no hace falta. Mientras exponga de la palabra de manera, pues, bien, pero que bien estructurada, ¿verdad? Con los énfasis necesarios que cada comunidad desee satisfacer y demás, pues ya está, suficiente. Ya os dije que algunos, hermanos, plantean la apostasía como una decisión irrevocable, nefasta, condenatoria, y por eso hablan de la apostasía con el fin de meter miedo. Pero quizá se pueda plantear la apostasía como un pecado que cometen algunos creyentes, y digo quizá, pero que si de verdad son creyentes, hijos de Dios, regenerados por el Espíritu, volverán al Padre, volverán al Señor. Pues todo creyente comete pecados, ¿o no? Como diría Primera de Juan, el que diga que no comete pecado, miente. Pero la diferencia es que un cristiano
Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene una relación con Dios, aunque pueda cometer errores, aunque viva en medio de altibajos, al final, si es de Dios, vuelve a Dios. Sin embargo, si no es de Dios, se irá y nunca volverá, porque en verdad nunca estuvo. Nunca estuvo. Yo lo planteo así, aunque como digo, hay personas que consideran la apostasía como casi el pecado imperdonable, como algo irreversible. No sé qué pensáis al respecto. ¿Existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Es la apostasía un viaje de ida? ¿Os acordáis del hijo pródigo? ¿O no? Recordad que estoy planteándolo solamente. Quizá la apostasía no la pueden llevar a cabo los hijos de Dios. Y ante esta opción, algunos se preguntan, ¿cuál es entonces la urgencia o la preocupación por este asunto? Si la apostasía solamente es algo que pueden practicar personas que profesan la fe pero que no son creyentes de verdad, ¿cuál es la preocupación? Se mantienen en el mismo estado, vivir sin Dios. Si los cristianos no se pueden perder, ¿por qué dedicar tanto tiempo a este tema? Bueno, ciertamente todos debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos estar pendientes, velando, preparados para cualquier solicitud del Señor. Por consiguiente, aquellos que apostaten de su fe son personas que no creen de verdad. No han sido transformados, no tienen al Espíritu y por ello pueden ser falsamente confundidos por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que es lo que sigue escribiendo aquí el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Y el juicio de Dios para estas personas será aún mucho más severo, porque son personas que han recibido conocimiento de Dios, que han visto milagros y señales de Dios, incluso como Judas, y pese a ello lo han rechazado. Fijaos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Continúo el versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Como os he ido anunciando hasta ahora, hay muchas opiniones en relación con la apostasía. Y os invito a que escuchéis las teorías que hay al respecto en aplicaciones como YouTube, no sin antes orar por sabiduría y sobre todo por paciencia. En especial si os atrevéis a leer los comentarios, donde aparentemente todos los que comentan ahí son evangélicos, pero el evangelio se muestra inexistente entre tantas condenaciones, críticas y malas palabras. Personalmente, como os podéis imaginar, me mantengo firme en que nuestra salvación depende completamente de Dios, no de nosotros. Si dependiese de nosotros, constantemente la estaríamos perdiendo. Si dependiese de nosotros, Cristo hubiese muerto en vano. Pero por cuanto estamos en las manos de Dios, por cuanto Dios no solamente nos ha dado ese amor, ese perdón, esa gracia, esa reconciliación en Cristo, sino que Él además lo está llevando a cabo con su Espíritu en nuestras vidas, es por lo que hay garantía de que la obra que Él ha comenzado, Él la acabará. Estamos sellados por su Santo Espíritu. Él ha puesto la firma en nuestros corazones, así que por supuesto Él terminará lo que ha empezado. Así es como intento analizar este asunto, reconociendo por supuesto que es algo complejo, muy complejo. Así que, hermanos, a la hora de analizar la apostasía hay muchos planteamientos. Desde luego que sí hay un pecado imperdonable, ¿verdad? Rechazar al Espíritu Santo.
Y en ese sentido podríamos meter el asunto de la apostasía. Personas que rechazan al Espíritu Santo. Y claro, a la hora de plantear ese pecado imperdonable, el que blasfema contra el Espíritu Santo, el que le rechaza, pues evidentemente que es un pecado imperdonable, por cuanto solo es el Espíritu de Dios quien nos salva, quien nos justifica. Si no tenemos al Espíritu, no tenemos nada. Si no tenemos a Dios, no hay vida, porque Dios es el creador y sustentador de la vida. Si quitamos a Dios de la ecuación, no hay nada. Así que no se puede vivir sin Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, pero por más que lo diga, lo grite, lo escriba y haga lo que quiera hacer, Dios seguirá existiendo. Si Dios no existiese, ese necio no podría hablar, no podría respirar, no podría hacer nada. Así que el asunto de creer o no en la existencia de Dios es algo que, pues sí, hoy en día es un tema de debate, ¿no? Entre cristianos y ateos, y de otras religiones también, y ateos. ¿Dios existe o no existe? Y sin embargo la Biblia nos enseña que hasta los propios demonios, que son enemigos declarados de Dios junto con Satanás, creen en Dios y tiemblan. Por eso es que negar la existencia de Dios, que la creación nos da testimonio de un creador, es absurdo. Es la muestra de que muchos tienen la mente cauterizada, que muchos están perdidos y se creen sabios en su propia opinión. El asunto, como digo entonces, no está en reconocer o no la existencia de Dios, sino que si somos conscientes de que Dios existe y de que Dios se ha mostrado principalmente en Cristo Jesús, ¿cómo no buscarle a Él? ¿Cómo pretender vivir sin el que ha creado la vida? Sin querer conocer más y más a aquel que ha creado todas las cosas. Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido pretender vivir sin Dios. Porque Dios es la vida, aparte del camino y la verdad. Así que, hermanos, lejos de entrar, que se podría hacer, en las cuestiones de ¿soy creyente de verdad o no soy creyente? ¿Estoy en iglesia y soy de la iglesia o solamente estoy aquí y no sé quién soy? En vez de entrar en estos problemas, en estas cuestiones, que creo que dependiendo del carácter de cada uno, pues os puede ayudar o todo lo contrario, os puede perjudicar bastante. ¿Cómo no? Centrémonos en Cristo, siempre. En la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, para siempre. Cuando empezamos a poner los ojos en nosotros mismos, ya estamos equivocándonos de una forma impresionante. Debemos de poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si nuestros ojos están puestos en cualquier cosa que no sea Cristo, estamos perdidos. En cualquier cosa. ¿Qué es lo más común? Mi ego, el mundo. Y luego ya, cuando me vaya mal, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. O, hermano o pastor, ora por mí. Y por supuesto que hay que orar. Por todos. Por más pecadores que sean. Porque Dios nos amó primero. Pero Dios no quiere una relación de negocios contigo, de tú oras y yo te obedezco. Porque Dios no es así. Dios lo que quiere es que vivamos en Él, que vivamos por Él, que entendamos que Él es el único que conoce el verdadero sentido de la vida. Vivir sin Él es absurdo. Está claro que el propio Jesús también nos advertía de estos asuntos. Mateo 24, versículo 24. Porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Puede ser posible engañar
a los escogidos? ¿Lo estaba diciendo aquí Jesús de manera hipotética? Y si pueden ser engañados para siempre. Pues yo creo que, tal y como el apóstol Pablo se expresa sobre todo en Romanos capítulo 8, también en Efesios capítulo 1, nos muestra de que nuestra salvación está segura en Dios. Que estamos seguros en las manos de Dios. Completos en Él, como diría también a los colosenses. En consecuencia, debemos velar por el hermano, debemos considerar a los demás, cuidar del prójimo en la medida de lo posible, orando los unos por los otros. Pues aunque es cierto que el apóstol Pablo está dando esta fuerte advertencia en estos versículos del 1 al 5, pensando en los últimos tiempos, hay que tener en cuenta que para Pablo su tiempo estaba muy cerca del último tiempo. Tanto así que mostraba la convicción de que el Señor vendría pronto, en cualquier momento. Y desde luego nos resulta fácil identificar los ejemplos del versículo 3 a lo largo de la historia y, cómo no, también en nuestro contexto actual. Tanto en el mundo secular como en los nuevos movimientos religiosos, sectas, pues se ve cómo todo esto forma parte del engaño del maligno, del Dios de este mundo. Él desde el principio ha puesto en duda lo que Dios ha hecho bueno y perfecto. Desde el Edén. Y aunque con el paso del tiempo muchas cosas han sido corrompidas por el pecado, sabemos que lo creado por Dios, si es tomado con acción de gracias, es santificado por medio de la palabra y de la oración, como lo dice aquí el apóstol. Y como no podría ser de otra manera, los hijos de Dios hacen todo en el nombre del Señor, viven por y para el Señor. Eso es lo que deberían de hacer. Y ninguna nueva corriente de pensamiento, filosofía o supuesta religión debe apartarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, menos aún sabiendo quién es la fuente de toda mentira, quién es el padre de toda mentira, Satanás. Así que sigamos adelante, firmes en el Señor. Y si alguno cae, oremos por él, seamos de ayuda. No seamos duros, ni hipócritas, ni moralistas. Todos cometemos errores, hermanos. Y es posible que algunos creyentes abandonen por un tiempo lo que tiene que ver con la fe, o se aparten, o se alejen. Pero si es así, si en algún momento esto sucede, nosotros no estamos para condenarlo, sino más bien para recibirlo, así como Cristo nos recibió a nosotros. Y claro, esta relación, esta respuesta se da cuando somos conscientes de que Cristo nos ha amado primero. Si no somos conscientes de esa realidad, no vamos a poder amar al prójimo. Es la parábola de los dos deudores. Cuando somos conscientes de la tremenda deuda que tenemos para con Dios, que alguien nos deba algo tan pequeño comparado con eso, es casi insignificante, aunque por supuesto también cuesta, ¿verdad? Cuesta perdonar, ¿a que sí? Cuesta. Cuando estemos en esa tarea de perdonar, de perdonarnos, recordemos que Dios nos perdonó primero. Porque Él no solamente ha hecho eso, sino que con esa acción nos ha mostrado el modelo de cómo debemos de proceder ante situaciones de dolor, de culpabilidad, de sufrimiento. Qué bueno que no solamente nos ha dado la respuesta, sino también el planteamiento para llegar a ella. Así que, hermanos, no es nuestro deseo que personas que se aparten se pierdan. Todo lo contrario, que vuelvan, que busquen de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino más bien que todos se arrepientan y crean en su Hijo amado, Jesucristo. Vendrán tiempos difíciles, lo sabemos porque tanto el Señor Jesús en los Evangelios como el apóstol Pablo y otros autores mencionan esto una y otra vez. Y si lo hacen es porque el Espíritu nos está advirtiendo.
de que esto sucederá. Así que debemos de velar por ello. Debemos permanecer unidos, leyendo la palabra del Señor en las proporciones en las que ha sido inspirada. No nos obsesionemos con temas simplemente porque nos parezcan polémicos, atractivos, o porque veamos que los predicadores y teólogos de turno están todo el rato hablando y escribiendo de ello. Recordad que nadie es más sabio que Dios. Y si Dios ha inspirado tantos y tantos asuntos y temas en su Biblia, tal y como lo ha hecho, es, como he dicho, para que nos centremos en ella, en las proporciones que su Espíritu ha marcado, ni más ni menos. No vaya a ser que cogiemos en algún punto, estemos allí de algún modo, pues, débiles. Él quiere que estemos preparados en todo. Que ojalá ninguno apostate de la fe, ni siquiera aquellos que están aquí aunque no sean de aquí. Y no me refiero a la iglesia local, me refiero a la iglesia universal. Pero si alguno lo hace, que ojalá vuelva pronto a Dios. Y si alguno está en la iglesia local, pero no pertenece a la iglesia universal de Cristo, que ojalá abra sus ojos para ver y ponga atención con sus oídos para escuchar, porque hoy es el día de salvación. Hoy y cada día que podemos despertarnos por la gracia de Dios. Nunca es tarde. Nunca. Cada día es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para estar con el Señor. Dios no quiere que profeses una mera religión. Dios no quiere que guardes simplemente algunas costumbres. Él quiere que tengas una relación íntima con su Hijo Jesús, el que te ama y ha muerto por ti y por mí para darnos la vida eterna y su santa presencia sin fin. Recordad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén.